Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de la Abogacía de la Administración Pública Provincial. Hoy tenemos el gusto, el honor de recibir a la licenciada Miriam Gorban, que decir que es licenciada en nutrición es decir bastante poco, porque lo que importa es su trayectoria, su enorme trayectoria, su compromiso, un ejemplo de coherencia en cuestiones tan áridas, tan comprometidas, con tantos intereses cruzados como es la soberanía alimentaria. Para empezar nomás, digamos. Así que, licenciada, muchísimas gracias por su predisposición, por venir hasta esta escuela y le agradecemos de esa manera. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí también es un honor tener que dirigirme y dialogar con los abogados porque vamos a hablar de derecho. Y si hay algo que hemos trabajado a lo largo de tantos años es el derecho a la alimentación. Exactamente. Bueno, para ir empezando un poco, tal vez lo más concretamente que pueda, porque el tema da para mucho, ¿qué podría decir usted que es lo más importante para definir la soberanía alimentaria? Yo creo que lo más importante cuando hablamos de soberanía, hablamos de un término político. Y hablar de soberanía es hablar de la autodeterminación de los pueblos en lo que hace a sus referencias culturales, económicas o sociales. Y en este caso hablamos de la autosuficiencia alimentaria de cada uno de los países en relación a sus condiciones climáticas, económicas, geográficas, culturales, sociales, para resolver la problemática alimentaria de todo un pueblo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía, y me refiero a nuestro país, hablamos de la capacidad de un país, entonces, en resolver esto, como dije, de su problemática alimentaria, para que sea y se cumpla, y este es el rol del Estado desde ya, el derecho a la alimentación que garantice el acceso a una alimentación sana, segura y soberana a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. No, y esto es muy importante porque a veces la cuestión de la alimentación se banalizó o se banaliza comercialmente en función de un estereotipo estético, por ejemplo, y eso va encubriendo, no sé si es demasiado inocente el término, la necesidad de la información sobre la salud que está en juego en todo esto, ¿no es cierto? Claro, porque precisamente el problema alimentario es tan complejo y, como decía yo hace un rato, atraviesa distintas áreas, ¿no? Y no lo podemos limitar solamente a lo económico, sino que tenemos que limitarlo, que enfocarlo en su integralidad, desde los aspectos sociales y culturales, sobre todo, que son tan importantes. Yo no puedo, y creo que tenemos experiencia en nuestro país, en imponer un tipo de alimentación por razones económicas, por ejemplo, como fue el caso de la sojización, a un país que no está acostumbrado o que en su tradición no entra este alimento en su composición diaria, ¿no es cierto?, en su alimentación diaria. De la misma manera que no puedo hacer que este país se modifique en cuanto a su historia, en la preferencia o la inclinación hacia el consumo cárneo y lo transformemos en vegetarianos o veganos, porque nuestra historia, nuestra economía, nuestra geografía nos inclina hacia otro lado y nos condiciona históricamente en ese sentido. Entonces el país de las vacas no se puede convertir en el país de la lechuga. Entonces realmente son las condiciones que se imponen a una problemática soberana. Lo que sucede también es que, no sé cuál es su visión, yo no sé cuál es su visión, pero me gustaría escucharla de su propia boca, un poco la relación que hay entre las motivaciones económicas de esta división del trabajo, geopolíticas transnacionales, la concentración del monocultivo, digamos, y tal vez también las funciones del Estado a través de la educación, un poco desequilibrando la necesaria formación académica, sobre todo en el ámbito de la salud, con el proceso económico. Claro, porque depende, por eso decía que un poco la alimentación de un pueblo depende de todos estos factores.
un país como el nuestro, que ha desarrollado, digamos, una economía productiva de base capitalista basada sobre todo en la producción de carne y de trigo, indudablemente que los demás factores van a girar alrededor de este factor predominante en lo productivo. Entonces, un país, vamos a dar un ejemplo, qué sé yo, Bolivia, digamos, donde no es la producción cárnea ni láctea la que determina, y sí la producción de la soja, entonces va a determinar su alimentación en ese sentido. Entonces, estas son las variables, digamos, que se dan en cada uno de los países porque son dependientes fundamentalmente de su poder hegemónico productivo. Claro. Y en ese sentido, en su trayectoria, en su lucha, en su militancia en favor de la soberanía alimentaria, aparece Caliza, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Bueno, esta fue una creación interesante que surgió naturalmente cuando nos dimos cuenta que teníamos que enfocar la alimentación desde un punto de vista holístico. No podíamos quedarnos en el plato servido, sino que teníamos que ver qué había detrás de ese plato, quién lo producía, cómo se producía, en qué condiciones. Entonces nos vimos obligadas al diálogo con el sector productivo, al diálogo con el sistema, digamos, de la distribución, al diálogo del sistema de la comercialización. Entonces, al empezar a abrir puertas, nos dimos cuenta de la necesidad de este diálogo y así generamos lo que llamamos Cátedra Libre, que nace en la reforma universitaria del 18, de la apertura de la universidad, de la democratización de la universidad hacia el conjunto de la sociedad, que es la que la sostiene y la mantiene. Entonces salió la idea de la Cátedra Libre y fue así donde empezamos a trabajar con ese criterio, invitando a las aulas universitarias, a los productores, a los transportistas, a los agricultores pequeños, y entonces este diálogo fecundo dio lugar a lo que hoy son las 52 cátedras de soberanía alimentaria que hay en todas las universidades públicas del país. Y estuvieron articulando también con municipios, ¿verdad? Hay como una red, o por lo menos tengo entendido. Tenemos una red de cátedras, la red de Caliza que le decimos, Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, quiere decir Caliza. Entonces esta red está vinculada, por supuesto, depende de las relaciones que cada universidad tiene en los lugares de su accionar. Entonces podemos tener relaciones fraternas o no, digamos, con los poderes gubernamentales, es natural. Si yo estoy en un municipio, la Universidad de Loma de Zamora, yo vivo en Loma de Zamora, naturalmente tengo que conocer, en primer lugar, los problemas que hacen a nuestro propio distrito. Si no, ¿qué función va a cumplir la universidad si está a espaldas de las necesidades, las condiciones, de las posibilidades, digamos, que hay en cada lugar? Entonces nosotros a cada cátedra le planteamos esto: ¿qué se produce? ¿Cómo se comercializa? ¿De qué depende? ¿Cómo llega? Es decir, el análisis en primer lugar de su distrito, de su circunscripción. Claro, entonces, si yo situado en este cuadro, supongamos, vivo en Ensenada y produzco alcauciles, para decir algo, entonces, bueno, ¿cómo se comercializa? ¿Cómo se fomenta esta producción? ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿La subsidiamos? ¿No? Todos estos aspectos tienen que ser analizados por las cátedras del lugar. Claro. Sí, porque a veces hay una... No se puede estar a espaldas de la realidad, quiero decir. No, ahora quería enlazarlo también con la cuestión de que como a veces las casas de estudio, que como usted dice, deben estar abiertas a las necesidades y las realidades de cada lugar. Claro, por eso son cátedras libres, están abiertas a la sociedad. Y a veces las facultades a lo mejor están, digamos, a veces como de alguna manera embelesadas con aportes privados de grandes empresas que ofrecen generosamente algunos ámbitos. Un paraíso artificial. Y eso impide justamente, o sea, va a contramano de la misión social. Claro, la idea de las cátedras libres es una creación de nuestra, nacional. Tanto es así que nosotros estuvimos
en el debate por el derecho a la alimentación, el Tribunal de la Haya, que juzgó a Monsanto en su momento. En el 2016 estuvimos en La Haya y una de las cosas que llamó la atención a todo el mundo fue esta historia de las cátedras libres. ¿Qué son? Porque para el resto del mundo el tema universitario es una posición de élite que está ya en las nubes, despegada de toda realidad. Y lo nuestro era al revés, era decir, no, estamos con los pies en la tierra en el lugar donde nos toca vivir o nos toca desarrollarnos. Entonces esto fue un debate muy interesante, muy rico, que además nos llenó de orgullo porque era una cosa creada por nosotros, no se conocía esto. ¿Y cómo es esto que los docentes de la universidad dialogan con los profesores? ¿Qué es esto? No se entendía muy bien. Entonces fue un debate muy rico, muy interesante en el mundo entero, porque fue un aporte nuestro, que es producto de nuestra reforma universitaria, ¿no es cierto? Claro. La democratización de la universidad, cosa que en el resto del mundo la universidad todavía está ya alejada de la vida cotidiana, digamos. Sí, y también, y vuelvo al punto de cuáles son los intereses que mueven esto. Exactamente, porque depende también, exactamente, una cosa son las universidades nacionales y otra cosa que se da mucho fuera de nuestro país también es la universidad sostenida o financiada por empresas. Por grupos monopólicos, fundamentalmente por grupos monopólicos, que por supuesto defienden sus intereses. Claro. Es así, esa es la diferencia. Nosotros defendemos los intereses nacionales. Claro. Bueno, justamente esto de de buscar... Y además la universidad en nuestro país la sostiene el pueblo entero. Bueno, a eso iba, claro. Es la base la que tiene el total. La base es la sociedad la que nos mantiene. Entonces tenemos que devolverle a la sociedad lo que ella nos da. Exacto. Y digamos, acá se cruza también, hablando de lo internacional, ya que cito a La Haya, los relatores de la FAO también hay unos aportes interesantes en ese punto, y hay una arista que querría traer ahora, que es la vía campesina. Claro. Pues nos cuenta algo de eso, sobre todo para ilustrarnos un poquito de... Bueno, con la vía campesina nos juntamos en el 96, en el Foro Mundial de la Alimentación, en la Cumbre Mundial de la Alimentación que convocó la FAO. Ahí nos conocimos con la vía campesina y ellos ahí inauguran el término soberanía alimentaria. Son ellos los que lo traen, superando el concepto de seguridad, porque seguridad alimentaria nos habla de un alimento seguro, que es inocuo, que no nos contamina, que no nos va a enfermar. El problema soberano es mucho más, como dije antes, un problema político, que habla es una relación más estrecha con la sociedad de la que forma parte. Claro. Y es un concepto superador y lo trajo precisamente un movimiento social como el de la vía campesina. Fueron largas horas de debate, muy interesante, porque aprendimos de que no era cuántas calorías tiene este plato, sino en qué condiciones tiene trabajo esclavo, tiene trabajo de los niños, de quién es la tierra, quién la produce, quién la sostiene, quién la acapara. La producción está en sentido de la necesidad nacional, está en sentido de la necesidad privada. Es decir, todo este debate se generó cuando discutimos días y horas, y elaboramos entonces, porque hubo dos reuniones, una cumbre oficial que había convocado la FAO y la cumbre donde participamos nosotros de los movimientos sociales. Entonces allí elaboramos un documento que está desaparecido, hay que rescatarlo, que se llamó Alimentos para Todos o Ganancias para Pocos, donde planteamos 12 temas que para mí fueron, digamos, la guía o los temas liminares. El alimento no es un commodity. El alimento es un bien social y no un comestible o un bien de intercambio en función de otros valores. Es un bien social, por un lado. Y por el otro lado,
que no puede ser utilizado como herramienta de dominio de los pueblos. En ese momento que nosotros discutíamos estaba solamente el bloqueo a Cuba y se intentaba hacer el bloqueo a Irak. En ese momento, era 96. Claro. Entonces eso significaba negarle al pueblo iraquí como al pueblo cubano el acceso a los alimentos, manejándolo como elemento de dominación. Bueno, ya en los 70 Kissinger había planificado exactamente cómo se podía instrumentar la política hegemónica mundial a través del manejo de alimentos. Al manejo de alimentos, claro, con abastecimiento o desabastecimiento vos bloqueás a Cuba o bloqueás a Venezuela o bloqueás acá para presionar sobre una determinada orientación política, en un sentido o en el otro, en cualquiera que sea. Entonces eso fue fundamental en ese documento. El alimento no es un bien comercial. Bueno, el alimento es un bien social y no puede ser utilizado como elemento de dominación de los pueblos. Para mí esto es la base de ese documento. Bueno, ese fueron los planteos que llevó la Argentina en la Primera Guerra Mundial con la presidencia de Irigoyen, justamente cuando algunos buques mercantes argentinos habían sido hundidos por la Armada Alemana, y la derivación de todo esto fue, momentito, estamos hablando de alimentos y de pueblos. No exactamente. Bueno, y todo con todas lo sucedido en las guerras mundiales, ¿no es cierto? Y el abastecimiento o no de la población civil. Esto está en la historia de la humanidad. Y hablando de historia de humanidad y estas ideas que está usted dando tan claramente, pensaba en, usted ha citado entre los trabajos a Emir Sader, al filósofo brasileño. Era Emir Sader, sí. Emir Sader, con estos puntos, ¿no?, de definiciones sobre qué es la alimentación, qué es el derecho de los pueblos. Exactamente, qué es el derecho de los pueblos a tener una alimentación sana y segura y soberana. No hay comida para pobres y comida para ricos, hay una sola, la mejor para todos, que tenemos que garantizar desde el Estado, que sea precisamente el acceso económico. Es decir, en eso entramos en esto que yo decía de la transversalidad, porque tenemos que hablar de los salarios. ¿El salario es suficiente para adquirir la canasta básica que garantice esa alimentación? Eso no es. Empecemos a manejarnos a través de eso. Entonces, ¿qué nos encontramos en la Argentina? Que tenemos una canasta básica que alcanza los 70.000 pesos y un salario básico promedio que está entre los 30 y 35.000. Evidentemente, esto explica el 40 o 50% de pobreza, esto explica el 60 o 70% de niños pobres. Esta disparidad, entonces cuando el maestro Escudero, que es el fundador de la Escuela Argentina de Alimentación de Proyección Internacional, decía que el salario había que fundamentarlo o basarlo en el costo de la canasta básica, pero que ese costo no podía superar el 50% del valor del salario. ¿Por qué? Porque el 50% restante se tenía que dedicar a educación, a salud, a vivienda, al ocio creativo. Entonces, si nosotros, en lugar de utilizar el 50% de nuestro salario de alimentación, utilizamos el 80%, como nos pasa, ¿no es cierto? Entonces renunciamos al acceso a otros bienes que son necesarios para mantener una vida digna, ¿no? Entonces nos encontramos con esta realidad. Y por eso entonces, si seguimos lo que dice Escudero, nuestro salario relacionado con la canasta básica tendría que ser de 140.000 pesos, si la canasta está en 70. Claro. Entonces, bueno, está muy lejos de nuestras realidades. Seguro. Estas son las razones que explica, porque cuando a veces se pone a ver el porqué de la problema, bueno, además tenemos un sistema económico con una enorme concentración monopólica, y en especial esa concentración monopólica se observa en los alimentos. Nosotros tenemos 3 o 4 grandes empresas que son las que concentran todas las líneas de comercialización. Si nosotros nombramos una sola, la llamamos Amolímeros, que es el emblema, tiene más de 100 marcas, y lo dice en su página de internet, dice, sí, como Kraft, como Unilever. Somos propietarios de la cuarta parte de la mesa familiar. Claro, 4 marcas de hierba, 5
de harinas y de fideos y demás. Bueno, acá está. No me importa cuánto concentran en la miel, me importa en cuánto en los fideos, en cuanto en la carne y cuánto en la hierba, que es lo que nosotros consumimos habitualmente. El fenómeno del hipermercadismo también se suma. ¿Cómo? Aquí. El fenómeno del hipermercadismo también. Bueno, asociado, eso forma parte de esta concentración monopólica, que no se da solo en la producción, sino también en la comercialización. Porque el mercadismo precia que es el 6 o el 7% de la comercialización, digamos, de la estructura comercial, sin embargo, concentra más del 80% de la comercialización de los alimentos, en especial de los alimentos. Y la otra cuestión, es otra arista de la misma cuestión, que es la cuestión de la salud. La aparición y la consolidación de enfermedades crónicas como diabetes, como obesidad, junto con la malnutrición, que englobaría todo eso. La malnutrición genera todo esto. Y la cronicidad que pareciera que fuera buscada o digamos, consolidada por este tipo de procesos, ¿no es cierto? Claro, porque de lo que se trata es del alto consumo, que la comercialización y esta concentración monopólica llegó a un consumo muy superior del alimento que llamamos ultraprocesados y que son los altamente industrializados. Son los alimentos empaquetados con cajitas de colores, con dibujitos atractivos, con cintitas de celofán, con regalitos. Digamos, exactamente, que son los que tienen una profusa propaganda, una propaganda incluso casi diría abusiva porque no está regulada, y que ha llevado a un aumento desmesurado de este tipo de alimentos, que son en realidad cuasi alimentos, son comestibles. Nosotros no los llamamos alimentos, los llamamos comestibles, porque tienen gran parte de su composición química, o a través de los aditivos, de los conservantes, de los saborizantes, de los conservantes para que estén más tiempo en las góndolas en función de la rentabilidad en la comercialización. Entonces, este tipo de alimentos que tienen tantos componentes con estas características son los responsables del aumento de lo que llamamos las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, como la diabetes. ¿Por qué? Porque tienen alta densidad calórica, alto contenido en azúcar, alto contenido en sodio, alto contenido en grasa, que son los nutrientes que condicionan este tipo de enfermedades. Qué importante esta diferenciación conceptual entre alimentos y comestibles. Claro, no, en alimentos, digamos, es la manzana. Ahora, el jugo de la manzana y todo lo demás, la sidra, es un comestible, no es un alimento. Aunque es tan rica. Sí, la verdad que sí. Es tan rica. Sí. Anoche me tomé el sobrante que había en la botella de sidra en la heladera de mi casa y dije, qué rica. Sí, bien fría. Hay gente que la toma con hielo. ¿Estás escuchando? No, tiene que estar bien fría, pero no con hielo. No, es lo mismo que bautizar el vino con hielo, bueno, por favor. Pensaba en esto de los comestibles y de los alimentos, la diferencia que había, y también cómo la concentración económica, las grandes empresas que terminan siendo grandes monopolios, digamos que no son en función de personas, sino son grandes conglomerados, van tomando no solo desde la producción, la comercialización, la propaganda, sino también servicios que tienen los estados, medios de comunicación o de incomunicación. Y por supuesto, pero la propaganda, por eso es muy interesante esta nueva ley de etiquetado, porque va mucho más allá. En el caso de la ley argentina, va mucho más allá del aviso y la advertencia por los octógonos si tienen exceso de tal o cual nutriente, porque regula los espacios, los entornos que llamamos entornos saludables, y regula precisamente la propaganda. Y el rol del Estado, que este es el que está ausente en nuestra alimentación hoy aquí, es orientar en ese sentido, es regular esa publicidad que llamamos publicidad engañosa. Es decir, que si consumís, que esto es lo que aparece, y fíjense en ustedes que toda la publicidad está orientada a aumentar el consumo de este tipo de productos ultraprocesados, y una propaganda que va especialmente dirigida hacia la niñez,
y transforman al niño en un objeto, digamos, para transformarlo en un consumidor y no en un sujeto de plenos derechos. En un consumidor de esta comida chatarra y en un dependiente de por exactamente, vida de por la medicina supuesto, que también se fabrica. Se realiza, claro, se produce esta relación perversa en ese sentido. Entonces, es muy importante cuando le decimos, bueno, consuma tal o cual producto que los va a hacer más inteligentes, los va a hacer rubios, de ojos azules, más lindos, más elegantes, ¿eh? Para el pelo no hay a usted, nada. señora, más esbelta, más bella, más rubia, más qué sé yo. Pero al contrario, no hay un solo, y en esto es la falla del Estado, hay un Estado ausente en la publicidad, porque por ejemplo, los medios de difusión tienen espacios gratuitos para la difusión, eso lo dice la ley, para la difusión de mensajes de bien público. Sin embargo, usted no va a encontrar un solo mensaje que diga, beba agua, la bebida de los pueblos fuertes. Y beba agua corriente, ni siquiera la embotellada, para no generar otro tema de contaminación agregada, ¿no? Claro. Entonces no encontramos otro mensaje que diga, si a los niños necesitan la leche por el aporte de calcio. No hay ningún mensaje, ni un solo mensaje de salud hay en los medios públicos. No hay un solo mensaje de bien público. Sin embargo, está lleno de propaganda comercial. Claro. Y es gratuito. Entonces, por eso digo que en ese sentido hay un Estado ausente. Claro. Y usted es, digamos, optimista con este pequeño o gran paso que tanto fue costando de los autónomos en la ley de etiquetado. ¿Cree que es un paso positivo? Yo creo que es positivo porque es un sistema de advertencia. No prohíbe, imita, avisa. Esto tiene exceso de azúcar. Si usted, su médico, le dijo, cuídese del exceso de azúcar, o usted tomó conciencia de que el exceso de azúcar le va a producir alguna enfermedad transmitida a lo largo del tiempo, alguna de estas enfermedades crónicas a las que estamos señalando, entonces va a advertir en el sentido de bajar el consumo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Chile, donde se pone en marcha esta iniciativa, se prohibieron los huevos Kinder. ¿Por qué? Porque promovían el consumo de golosinas y de exceso de azúcar con el engaño del muñequito. Entonces el niño, por contener el muñequito, consumía más azúcar de la que estaba recomendada, ¿no? Entonces estos son los ejemplos. Entonces prohibir, y bueno, y es la industria la que corcovea con estas cosas, pero en realidad nosotros tenemos que ver si el problema es un problema de tipo económico o un tipo de defensa a la salud. Nosotros nos ponemos del lado de defensa a la vida y de la salud. Por eso decimos no exceso de golosina. No. Claro. Por eso decimos, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de mala educación, digamos, a nivel social o comunitario. El tema de la merienda escolar. Son dulces, son alfajores, o sea, no es fruta, no son, si ustedes viven en Catamarca, ¿por qué no un cartucho con nueces, con avellana, con fruta seca? No, es el alfajor. Entonces nosotros condicionamos desde el chico, desde que nace prácticamente, porque está en un jardín de infantes, al consumo, a aumentar el consumo de dulces. ¿No es cierto? Entonces, cuando no tenemos claro. Tenemos que dar esa orientación, es al revés. Y dígame, voy a aprovechar un poco de historia, digamos, en estos años, en estas décadas que usted viene trabajando sobre este punto, ¿hay algunas épocas mejores o peores? No, yo creo que nosotros tenemos las idas y venidas, depende de las idas y venidas de las características de los gobiernos que tengamos. Vamos, venimos, en algunos casos con mayor asistencia, en otros casos con menor asistencia. Nosotros consideramos que no es un problema de asistencia alimentaria, no es un problema que le demos la bolsa de comida, no. Se trata de que el salario sea suficiente, que era lo que decíamos al principio, para que cada cual y cada quien, de acuerdo a sus gustos, a sus condiciones, a su formación y demás, elija la alimentación que corresponda.
Claro. Ahora esa libertad también está muy atada, supongo, a la producción. Digamos, la cuestión del mercado de suelos, digamos, en general en la Argentina, el problema del acceso. El problema del acceso a la tierra, el problema estructural nuestro fundamentalmente son dos grandes temas que, digamos, opacan el acceso a la soberanía. Uno es el problema del acceso y la tenencia a la tierra, que está altamente concentrada en nuestro país y también extranjerizada. Yo creo que las notas de estos días sobre el caso Lewis son bastante ilustrativas. Y por el otro lado, el tema de la inflación. Este tema de una inflación que no se contiene, que no se maneja desde el Estado y que forma parte de la gran especulación de las grandes empresas, ¿no? Porque no hay razón que que la epidemia, en plena pandemia, nosotros estamos con cifras muy altas de inflación. Y esto entonces nos niega la capacidad adquisitiva del salario y esto nos niega las condiciones de acceso igualitario a la alimentación. Porque no hay, es lo que yo decía, hay leche fortificada, altamente, ¿cómo se llama? No certificada, tiene otro nombre, bueno, esterilizada, digamos. Y la leche de sachet. Hay dos calidades de leche, no porque ahí tiene que haber una, la mejor para todos en forma igualitaria. Sí. Esto fue muy interesante cuando estuvo en Chile el gobierno Salvador Allende, cuando planteó el litro de leche para todos los chicos, pero de una sola leche, la mejor para todos. No hay leche sachet y leche altamente certificada, qué sé yo, de un precio mucho más alto. Sí, y bueno, y yo creo que las denuncias de estos días son muy interesantes cuando hablan que para escapar de los precios máximos, las empresas monopolistas inventan aditivos como plus, para el plus o adicionado con vitamina A. ¿Para qué? Si la leche ya tiene vitamina A, porque la tengo que adicionar. Claro. Pero con la intención precisamente, aumentamos 1 centavo en el costo, pero en la venta le aumentamos 50 centavos, claro, ¿no? Por ese ingrediente que hemos agregado. Esto es histórico ya, esto es histórico. Sí. Y las empresas manejan esto, o cambian el frasco, o cambian el envase. Si la botella de aceite tenía 1,2 litros originalmente, hoy tiene 900 centímetros, entonces la bajamos al precio, subimos el precio, como es la historia. Claro. Entonces estas son las cosas que están en debate en este momento también en nuestra sociedad. Sí, por eso es muy importante el rol del Estado. El rol del Estado para que asegure una información. Claro, la regulación. Claro, no es lo mismo, este aceite es más caro que este es más barato. No, este tiene 900 centímetros y este tiene 1,2 litros. Los dos son aceite de girasol. Entonces son cosas que no vemos a veces con la letrita chica, ¿no? Claro, sí. Y hablando de esto de la información y de la formación, creo que también es importante, si así como aparecen las calizas, las cátedras libres de soberanía alimentaria, ¿cree que es importante ir avanzando transdisciplinariamente en diversas facultades o ámbitos de educación? Claro, porque en esto es una realidad. La alimentación es transdisciplinaria. No hay especialistas de alimentación exclusivas. Todos somos especialistas. ¿Por qué? Porque los agrónomos están en la producción, porque los transportistas están en la comercialización, porque los nutricionistas están en el contenido. Es decir, la alimentación, como dije, atraviesa transversalmente y necesita, y no necesita, sino que exige que ser transdisciplinaria. Claro, y además, volviendo un poquito a la idea que decíamos hace un ratito, que el hecho de desarmar los criterios nacionales, generales, en función de algunas jurisdicciones... Claro, pero depende de las jurisdicciones. Si yo tengo mayor producción de fruta seca y fruta fresca en la zona de Cuyo, tengo que estimular esa producción que además es sana, segura y soberana, ¿no es cierto? Si yo tengo una mayor producción, digamos, de determinado producto regional, entonces tengo que estimularlo, porque además estimulo la producción, estimulo toda la cadena. Entonces si educo en la utilización, cosa que nosotros no tenemos,
¿Cómo decimos? Hay que consumir más frutas y verduras crudas, pero ¿cómo las consumimos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? A ver, ¿qué fruta que decir? Porque yo no salgo de la ensalada de lechuga y tomate. A ver, enséñame a cocinar el alcaucil al que me refería, claro. O enséñame a cocinar los zapallitos. Entonces, estas son las cosas en las que tenemos bastante divorcio. Y que forma parte de la educación alimentaria, es decir, no basta con decir consuma más fruta y verdura. ¿Cuáles? ¿Dónde? Estacionales. ¿Dónde se produce? Esta es una zona que produce zapallitos, por ejemplo, o berenjenas. Entonces, pero ¿cómo las cocino? Yo no sé cómo se cocinan, no sé consumir, no hay hábito de consumo en mi casa. Entonces, ¿cómo revierto estas situaciones? Es a través de la educación, sí, incluso, y la utilización de los medios de difusión. Incluso también ahora usted señaló algo muy importante, que es los productos estacionales. A veces las personas se emperran con el tomate. Y bueno, ahora el tomate no, bueno, pero tiene alternativas. El tema del consumo estacional es una cosa a la que no estamos acostumbrados ni educados. Entonces hay que saber que en tal periodo es el alimento y entonces tiene que ser más abundante y más barato. El tomate es el ejemplo. Entonces, si llegó un momento en que vale 400 pesos el kilo, es porque en esa época no hay, y que hay que trasladarlo en un país tan extenso como el nuestro, donde el traslado de los alimentos frescos se hace por carretera, lo que significa que la mitad se desperdicia y por supuesto aumenta el costo. El tema de la logística en un país tan extenso como el nuestro y sobre la base de solamente carretera es realmente un tema que hace al costo de la alimentación. Sí, ya vemos cómo se va ramificando todo, la cuestión de la logística, ferrocarriles sí, ferrocarriles no. ¿Qué tema que tocó? Porque en realidad para un país como el nuestro los alimentos y todo, el transporte tendría que ser por ferrocarril, que no contamina, que es más barato, no, es todo terrestre. Entonces cuando usted ve los programas de gobierno o los desafíos en periodos electorales, usted no ve las plataformas que se plantee la extensión de la red ferroviaria. Nunca se plantea, de esto no se habla. Seguimos con los ferrocarriles que diseñaron los ingleses en función de sus propios intereses en el puerto de Buenos Aires. Pero no es esa nuestra realidad. ¿Cómo llegamos a la Patagonia? Por tierra. Sí. ¿Cómo llega el tomate de Salta a Chubut? ¿Cómo llega la fruta de Mendoza a Buenos Aires? Bueno, estos son los desafíos que nosotros tenemos que plantearnos y replantearnos, incluso en las problemáticas de los distintos partidos políticos que no lo consideran, porque no tienen en su agenda el problema del acceso a la alimentación. Sí, incluso la proliferación de un montón de quintas, sobre todo en Gran Buenos Aires, que son de cada vez más lejos, porque las alejan los barrios cerrados. Claro. Las quintas cada vez más lejos. Y bueno, entonces, pues, porque está también asociado al valor de la tierra. Este es el tema. Entonces, cada ciudad, ¿qué nosotros decimos? La autosuficiencia alimentaria, ¿sobre la base de qué? De producción y comercio local. Que cada ciudad esté rodeada de quintas, que cada ciudad, en función de su densidad o de la densidad de la región, tenga su propio tambo. ¿Cómo puede ser que la leche de todo el país salga de General Rodríguez? Sí, que además históricamente el tambero dice que gana un centavo. Claro, entonces por eso se cierran 200 tambos, más de 200 tambos se cerraron en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Dejamos consumir leche? No. Lo que pasa es que no es rentable en función precisamente de la cadena de comercialización concentrada en forma monopólica. Esta es la situación. Claro, el concepto de agroecología de alguna manera tiene que también ese es el camino, la transición es hacia la agroecología. En fin, la verdad que daría para quedarme muchas horas trabajando con usted y aprendiendo de su experiencia. Transmitiendo saberes, el diálogo de saberes se llamaría esto. No puedo dejar de pedirle que me cuente muy breve su experiencia. Digamos, usted conoció muy joven a Ramón Carrillo, gran sanitarista, como lo fue Doña Tibia, como fue incluso... El fundador de la salud pública en nuestro país. ¿Y cuál es si usted tuviera que, para redondear un poco nuestra entrevista, en palabras de Carrillo, digamos, o en función de lo que él planteó, cómo inventó, entre comillas, la salud pública, ¿cuál es el eje más importante? Y yo diría que volver a Carrillo sería el concepto, ¿no es cierto? Hay
un movimiento en ese sentido de un montón de sanitaristas que nos planteamos volver a Carrillo, donde la salud es un problema prioritario, pero de manejo transdisciplinario, como dice usted, y en función de una política nacional y no sectorizada, ni parcial, ni localizada, ni localista, sino desde lo local a lo nacional, pero desde lo nacional a lo local. Pero con un objetivo claro que es la salud. Exactamente, la salud de toda la población. Y que no es privado, no es un tema privado, es un tema público. ¿Cómo? Que no es un tema privado, es un tema por supuesto, público. que sea acceso gratuito. Porque esta es una de nuestras tradiciones también que son importantes. El acceso a la educación, a la salud pública es uno de los sellos de distinción de nuestro país. Y eso es lo que tenemos que mantener, custodiar y engrandecer, enriquecer, diríamos. Esa es nuestra misión. Volver a Carrillo es eso, enriquecer la salud pública para que sea acceso de calidad. No es un problema de más barato, más económico, no. De calidad igual para todos. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por sus palabras, hemos aprendido mucho, nos deja mucho para reflexionar, ha puesto sobre la mesa los más grandes desafíos a los que nos tenemos que enfrentar. Muchas gracias y breguemos entre todos, ustedes y nosotros, porque el derecho a la alimentación sea la realidad en nuestro país. Espero que así sea. Gracias. Muchas gracias.